Los hábitos son grandes aliados que nos ayudan a acercarnos a la vida que queremos y a aquellas cosas que son importantes para nosotras. Pero muchas cosas se dicen hoy en día alrededor de los hábitos. Hasta incluso cuáles deberías incorporar en tu día a día según el gurú de turno. Que despertate a las 5 a.m., que comes saludable en todas las comidas, hace ejercicio diariamente, medita, escribí, toma un jugo verde todas las mañanas en ayunas. Algo así como que si haces todo eso, no sé vos, pero yo ya estoy colapsando, vas a ser feliz y prácticamente te prometen la vida eterna. Si vamos a hablar de hábitos, tenemos que saber que no existe una combinación prearmada para todas las personas por igual, ni la llave de la felicidad. Porque cada persona es un mundo, porque partimos de diferentes lugares, contextos y posibilidades. Y lo más importante es porque no todos esos hábitos nos resultan igual de importante a cada una de nosotras. ¿Los hábitos se instalan en 21 días? ¿Hay hábitos mejores que otros? ¿Existe la no rutina? ¿Para qué nos sirve instalar hábitos en nuestra vida? Si empiezo de a poco, ¿está bien o está mal? ¿Cómo puedo instalar un hábito de forma amable? Todas esas preguntas las vamos a estar respondiendo en el episodio de hoy. Pero lo más importante es que sepas que lo deseable es que los hábitos que queramos desarrollar sean una decisión y elección consciente, que tengan realmente un sentido o un propósito para vos y para la vida que deseas vivir. Bienvenidas, soy Coti Pedrosa, licenciada en Psicología, y este podcast es Psicología de la Vida Cotidiana. Un lugar seguro para que puedas seguir aprendiendo y obteniendo herramientas para conocerte, cuidarte y por sobre todas las cosas, quererte sanamente. En el episodio de hoy tenemos una invitada, para mí una invitada muy especial, porque bueno, quiero que sepan que la invitada de hoy es mi psicóloga. No se ilusionen del otro lado porque no vamos a ventilar mis problemas, de eso no se va a tratar el episodio, sino que quise invitarla porque bueno, Dana, mejor dicho para quienes la conocen, es psicóloga también. Y bueno, ella trabaja mucho en lo que es todo el tema de los hábitos, entonces me parecía que estaba muy bueno poder invitarla en este episodio para que nos cuente un poco desde su expertise qué son los hábitos, qué podemos hacer, cómo podemos sostener un hábito que a veces nos cuesta un montón. Así que antes que nada, bienvenida Dani, un placer enorme tenerte acá para mí. Ay, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta, me puso muy contenta cuando me llegó tu invitación. Yo estoy muy contenta de que hayas aceptado, así que muchas gracias. Y me gustaría si podés, bueno, presentarte un poco, como para quienes están del otro lado, sepan un poco sobre vos. Vale, sí, claro. Bueno, mi nombre es Daniela Klein, me dicen Dana, soy psicóloga, trabajo desde clínica, trabajo desde ACT, que es terapia de aceptación y compromiso, y ya hace un tiempo me empecé a interesar por todo el mundo de los hábitos, empecé a leer, a escribir, a hablar pavadas acerca de ellos, y creé una cuenta que se llama Proyecto Hábitos justamente para hacer divulgación de todo lo que tiene que ver con hábitos y rutinas, desde un lugar con evidencia científica y un lugar tal vez como intentando que sea un espacio un poco más amable que los espacios en los cuales se suele hablar de hábitos que muchas veces suelen ser un poco rígidos. Coincido completamente. Les recomiendo que pasen por la cuenta de Dani porque es muy graciosa su forma de escribir y de cómo llevar material justamente con evidencia científica a la cotidianeidad, que creo que es un poco, ¿no?, también lo que buscamos, ¿no? Poder informar desde un lugar que realmente sea ameno para todas las partes y que no sea desde un lugar tan a veces rígido, académico, o desde el mandato también, ¿no? Que a veces también se da mucho. Sí. Un montón. Antes de entrar de lleno al tema de hábitos, me gustaría para, obviamente, quienes están del otro lado, que muchas personas obviamente no son psicólogas o no son psicólogos, ¿podrías explicar brevemente qué es la terapia de aceptación y compromiso? ¿Cuál es el objetivo dentro de este enfoque de terapia? Sí, claro. ACT son las siglas justamente de terapia de aceptación y compromiso, son las siglas en inglés.
Es una terapia que tiene como objetivo crear una vida con sentido, una vida valiosa para la persona que consulta, aceptando el malestar que inevitablemente viene con el hecho de estar vivas, el hecho de estar vivos, que sabemos que eso está. Y básicamente eso lo hacemos intentando identificar cuáles son las cosas importantes para cada uno de nosotros, justamente para poder tenerlo de brújula para nuestras acciones. Y muchas veces para eso tenemos que hacer un lindo trabajito previo, que es el de aprender habilidades para lidiar con pensamientos y emociones difíciles que pueden ponerse en el camino justamente de esta vida que queremos construir, para que tengan menos impacto. Y ACT tiene algo que a mí me resulta súper interesante y que fue un poco lo que me enamoró del modelo, y es que no va a estar centrado en cambiar el contenido de todas nuestras experiencias internas, sino que va a estar más orientado a cambiar la relación que tenemos con nuestros pensamientos, la relación que tenemos con nuestras emociones. Quiero decir, ya que vamos a hablar de hábitos, creo que está buenísimo traer el ejemplo de, no sé si para mí es importante estar saludable, por ejemplo. Yo puedo decir, bueno, voy a empezar a comer más saludable y que me aparezca el pensamiento de, pero ¿para qué? Si al final no sirve para nada, si en realidad ya hice todo mal toda la semana. Y muchas veces lo que solemos hacer es escuchar esos pensamientos y actuar en base a eso que nos está diciendo esa vocecita que aparece. Totalmente. Y la idea sería poder cambiar un poco la relación que tenemos con esa vocecita y simplemente poder verla como un pensamiento. Al día de hoy, yo cada vez que hago ejercicio tengo la vocecita que me dice, podrías estar haciendo más, es como, esto no es suficiente, ya la conozco, es parte del paisaje, yo sé que va a venir, la acepto que venga. Y justamente la idea es aprender a que esas vocecitas no tengan tanto impacto en las cosas que queremos hacer, como más a corto, mediano y largo plazo. Creo que eso básicamente puede resumir un poquito. Súper claro, perfecto. Muchas gracias. Bueno, así como para justamente dar una introducción y para que, porque a veces nos pasa, solamente debe pasar, que a veces la gente piensa, ¿no? Como en, bueno, terapia igual psicoanálisis, ¿no? Y te preguntan, no, pero yo no quiero hacer psicoanálisis. No, hay otras variantes además del psicoanálisis. La terapia de aceptación y compromiso es una terapia que para mí me gusta muchísimo y que bueno, que también la trabajo en mis espacios y está bueno del otro lado que la gente pueda informarse también justamente de los diferentes estilos, ¿no? Y objetivos terapéuticos para también poder elegir más afín a lo que uno necesita en este momento, porque eso también va a ayudar como al resultado beneficioso de la terapia, ¿no? O sea, si no, probablemente me sienta completamente como desenganchada, sin compromiso dentro de ese espacio, y como es un espacio que es para uno, necesitamos también poder conocer un poco más en profundidad de qué van estos modelos para entonces poder elegir eso que estoy necesitando en este momento a mayor conciencia. Creo que es súper importante esto que estás diciendo, conocer también qué es lo que uno busca en una terapia. Y nosotros, al menos desde ACT, en la mayoría de las terapias como basadas en evidencia, solemos trabajar con objetivos, que son objetivos que trae la persona que consulta y no son objetivos que es lo que el terapeuta cree que el consultante debería necesita, lograr, claro. Exacto, sino que vamos a trabajar un poco más con lo que está pasando, con lo que le está pasando en el momento a la persona. Y creo que está buenísimo eso de poder ir probando qué terapia se puede ajustar un poquito más a lo que estamos buscando. Incluso ir cambiando, ¿no? Digo, a veces necesito más un modelo, a veces necesito otro, dependiendo mi contexto, mi situación actual. No hay que casarse, ¿no? Digamos, tampoco incluso uno como consultante. No, ni como consultante ni como terapeuta. Tampoco. Hay que casarse, regla general. Listo. Bien, bueno, si te parece, nos metemos ahora sí en el mundo de los hábitos. Y me gustaría que empecemos obviamente con algo como más básico que tiene que ver con qué son los hábitos, ¿no? O sea, de qué se forman estos hábitos y por qué es tan importante también tener hábitos en nuestra vida diaria. La pregunta de qué es un hábito debería ser muy simple de responder
para mí es un poco complejo y ahora te voy a contar por qué, pero dicho de manera simple, en contexto no académico, creo que podríamos decir que es una conducta repetida frecuentemente, sin mucha revaluación de la situación. A Bien. mí me gusta decirlo de esa manera porque generalmente en las definiciones de hábitos aparece la palabra automática. No sé si la habrán escuchado, si vos también la habrás escuchado, que aparece como una conducta automática. Y a mí me parece que eso puede ser un poco confuso para las personas, sobre todo cuando estamos hablando de hábitos nosotros en este contexto, en contexto clínica o mismo socialmente. Estamos hablando un poco más de rutinas. Y no sé, el ejemplo más básico de hábito puede ser como cuando se te corta la luz y de repente vas al baño y prendes la tecla de la luz y decís, uy, no se prende, y ahí decís como, ¿cómo tengo instalado este hábito? Y eso es un hábito automático que uno puede decir, sí, recontra, me doy cuenta porque lo hice y no pasó nada y me doy cuenta de que tengo el hábito de apretar la tecla de luz. Pero, ¿qué pasa con esas conductas que son un poquito más complejas, como por ejemplo, hacer ejercicio? Nunca va a pasar que de repente digas, oh, estoy haciendo flexiones de brazos. No, Entonces, a mí no me pasó jamás. nunca me di cuenta. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Por qué estoy haciendo abdominales? Quiero decir, y creo que la palabra automático puede como dar a confusión y que tal vez a veces nosotros creamos que no generamos un hábito porque no es automático, porque tengo que hacer esfuerzo. Entonces, como esta idea de, bueno, si hago esfuerzo, no creé el hábito. Y me parece que para todo lo que es rutinas, no funciona de la misma manera que un hábito como por ejemplo ese, o atarse los cordones, por ejemplo. Sí. Entonces, creo que está bueno como esto de, bueno, sin tanta revaluación de la situación, que tal vez significa como, bueno, si quiero hacer una conducta, no empezar como, bueno, pero capaz la puedo hacer después, y entonces si hoy, y si hago ejercicio de no me lavo el pelo, y entonces después, y más tarde, y que voy a terminar cansada, y como todo eso que hace que terminemos haciéndolo en 2 meses. Sí. Eh, pero creo que estaría como andaría un poco por ahí. Está bueno saber que son conductas aprendidas, disparadas por ciertas señales, como lo que hablábamos un poco de, bueno, no sé, a veces yo me acuerdo que tengo que tomar agua porque tengo la botella enfrente, y es como una señal que dispara, ok, perfecto, tengo que Que me lo tomar agua. recuerda, exacto. Exacto, o mismo la señal que puede ser la garganta seca también. Sí. Eh, ¿Y por qué es importante, digamos, poder tener justamente hábitos, rutinas diarias en nuestro día a día? ¿Por qué creo que son importantes? Creo que cuando nosotros pensamos en la vida que queremos y nos imaginamos como toda esa vida que queremos, no sé, en algunos años o mismo el mes que viene, tenemos que saber que esa vida está comprendida por acciones. A lo que voy es, no sé, si yo quiero estar saludable en un futuro, por ejemplo, y yo me imagino como algo que realmente es muy importante para mí, es la salud. Realmente es como una banderita que llevo como muy cerca mío, porque para mí es importante. Tengo que saber que no es que si yo hago, no sé, como saludable hoy, voy a estar saludable. O mismo yendo a otro ejemplo, no sé, como muchas personas que la creatividad es muy importante, entonces dicen, bueno, quiero como dibujar y quiero hacer cosas y quiero mostrar mi arte, y de repente la creatividad es algo que es como parte de esa brujulita de la que hablábamos antes. Sí. No es que yo, no sé, hago un dibujo y soy creativo. No. Es algo que se sostiene, está hecho de un montón de acciones, está hecho de patrones, y creo que en ese sentido es importante, pero siempre y cuando esos hábitos sean importantes para la persona, ¿no? Que creo que eso también, porque no sé si es importante en general como los hábitos y rutinas. Es importante, depende para qué, depende para quién. Claro, No sé si eso, se entiende. sí, sí, perfecto. Y de hecho, justamente ahí quería ir, ¿no? Esta cosa de como la acción que queremos desarrollar, ¿no? Ese hábito, esa rutina que queremos sostener en determinado momento de nuestra vida,
digo, atrás tiene que tener un propósito, ¿no? Para mí. Porque a mí lo que me da la sensación que veo mucho hoy en día, seguramente a vos también te debe pasar, nosotros que trabajamos con personas, como, Ujú. no, porque vi que ahora todo el mundo toma el jugo verde, entonces quiero empezar a tomar el jugo verde. Caí en esa, levanto la mano, caí. Sí, sí. Levanto la mano también. Ya, vamos. O el club de las 5 a.m., ¿no? Entonces me quiero levantar a las 5 de la mañana, porque entonces así, ¿no? Y como que se vuelven determinadas cosas, se vuelven moda, y entonces la gente compra eso y quiere repetirlo, pero cuando le preguntás el por qué detrás de eso, bueno, ¿por qué vos querés, persona, desarrollar esto en tu vida? No saben qué decir al respecto, ¿no? Entonces, me parece como tan importante esto de que detrás de esa acción tiene que haber un propósito. Y completamente, y me encanta hablar de esto. Es como, empezaste a hablar de esto y yo me puse como medio en modo caniche, como así, hablemos de esto. Porque creo que, a ver, algo que suelo repetir siempre, que cambiar un hábito es muy difícil, es realmente muy difícil. Muchas veces creemos de, ay, ¿por qué no lo puedo hacer? Si es nada más, ¿cómo hacer? No, es difícil. Entonces, como cambiar un hábito significa que vamos a tener que sentir muchas veces algún tipo de displacer. Significa que vamos a tener que retrasar la gratificación inmediata de ciertas cosas, que vamos a elegir el camino más difícil, porque, por ejemplo, no sé, si queremos comer saludable, vamos a tener que planificar, bajar a comprar las cosas, cocinar, versus, por ejemplo, pedir delivery, que es muchísimo más fácil. Más fácil. También el no ver el efecto de las cosas que hacemos inmediatamente. O la Que ansiedad. como cuando ibas al gimnasio por primera vez y volvías y te mirabas al espejo y tipo, ahí, obvio que lo vas a ver. No, no. O haces ejercicio una vez y te sacás sangre a ver si mejora el colesterol. No, obvio que no. Y lo tenés que seguir haciendo por más de que no veas un resultado en el momento. Con lo cual, esto es para todas las personas que se pueden estar culpando en este momento porque no están pudiendo como desarrollar ciertas conductas, tengan en cuenta que esto es difícil. ¿Y por qué linkeo esto con lo que vos estabas diciendo? Porque si lo vamos a hacer, si vamos a pasar por todo ese esfuerzo que requiere, tenemos que tener un buen motivo. Tenemos que tener un buen motivo para traer una vez que estemos en el medio de ese displacer, cuando estemos en el medio de, ¿por qué estoy haciendo esto? Tener muy, muy claro por qué lo estoy haciendo. Incluso Eh, también, perdón, no digo, pero incluso también cuando capaz por algún motivo lo dejamos de hacer y después lo queremos volver a retomar, digo, también esa puede ser como no una forma de que nos ayude a volver a retomarlo, digo, porque muchas veces pasa, ¿no? Esto de, no, lo que pasa es que sí, hace un mes que no estoy yendo al gimnasio, entonces, bueno, ya, listo, lo sí, dejo. completamente, completamente. Y creo que está buenísimo como ver cuáles son como ciertos hábitos que tenemos impuestos, porque hoy hay un bombardeo de qué es lo que deberíamos hacer con nuestra vida, Sí. y que otros hábitos sí tienen un poco más que ver con nuestros valores. Eh, Hay algo que me pasó hace un tiempito que me parece que resume como muy bien esto que estamos hablando, y es que una amiga que me dio permiso para contar esto, que pobre ya la escraché en un posteo de Instagram, Lo leí. me dijo, ella estaba empezando a tomar como estos jugos verdes y justo había estado leyendo como un post mío que decía, bueno, identificar los obstáculos, y me dijo, bueno, mi obstáculo es tener que lavar la licuadora cada vez que termino de tomar el jugo verde. No le gustaba mucho, tenía que comprar las cosas, bueno, había un montón de obstáculos. Dice, ¿qué puedo hacer? Y capaz la respuesta inmediata que uno pensaría es, bueno, no sé, comprate una licuadora más fácil de lavar. Sí. Pero en ese momento, como hubo un rapto de luz que no siempre está, y dije, ¿para qué quieres hacer esto? Pues me dijeron que es bueno. ¿Y bueno para qué? ¿Y por qué es un detox para el cuerpo? ¿Y qué significa eso? No tengo la más mínima idea. Es el momento en el cual tipo, te miras con tu amiga y ambas dicen como, "Ujú", o, ajá. Y entonces ahí poder identificar cuál es el valor que estaba atrás de eso, que para ella también era la salud, como muy parecida, como estábamos muy alineadas. Como, bueno, pero vos haces ejercicio, vos comés saludable, ¿por qué estás tomando algo que no te gusta? Te estás quemando la cabeza como yendo a comprar los ingredientes y encima lavando esa licuadora del demonio. Quiero decir, cuando en realidad es como no sabes muy bien por qué lo estás sosteniendo.
Exacto. Entendemos qué significa un detox para el cuerpo, es otra historia. Pero, eh, pero creo que está buenísimo eso también de preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? Y si me incomoda, ¿qué otra cosa puedo hacer que vaya en línea con este mismo valor, pero que, por ejemplo, no me cause un estrés extra en vez de un beneficio? Totalmente. Y quiero traer esto que decías de los obstáculos, ¿no? O sea, como dijiste al principio, instalar cualquier hábito es difícil, o sea, no va a salirnos fluido y va a haber momentos en los cuales no vamos a poder hacerlo o van a aparecer un montón de pensamientos, emociones, cosas en nuestro contexto que nos lleven a pensar que es mucho más fácil no instalar ese hábito en nuestra vida, ¿no? Entonces, me gustaría si podías hablar un poco sobre esto, ¿no? Sobre el tema de los obstáculos, cómo podemos identificarlos, cómo podemos retomar también ese hábito una vez que detectamos esos obstáculos. Ujú, ok, sí. El tema de los obstáculos para mí es como bastante interesante en el sentido de que es algo que nos vuelve a traer a, ok, em, a ver, generalmente solemos castigarnos un montón cuando no podemos hacer una conducta o cuando hacemos una conducta que no queríamos hacer. Y creo que la idea de poder identificar cuáles son nuestros obstáculos es poder pararnos desde un lugar de resolución de problemas, en el sentido de decir, che, hoy tenía que, no sé, me había propuesto, no sé, escribir la tesis y no lo hice. Y sobre eso uno puede decir, es como, que soy una vaga, que yo no sé hacer las cosas, que esto es porque probablemente la carrera no es para mí. Puedo decir, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, poder como identificar, bueno, estaba, no sé, mi pareja en casa que justo tenía que trabajar, entonces no me paraba de hablar y me sonaba el celular, entonces me tuve que encargar de un montón de cosas. Entonces, eso ya nos puede dar la pauta de, ok, ¿qué es lo que puedo hacer como al día siguiente? Es, bueno, dejo el celular en modo avión en el baño y, y mando a mi pareja a trabajar como afuera, Afuera. como afuera. Eh, o, por ejemplo, no sé, de repente me doy cuenta de que sí, quise empezar a escribir la tesis y me aparecieron un montón de pensamientos diciendo que lo que estaba haciendo estaba mal, que no iba a servir, que no valía la pena. Ok, y ahí tenemos otro obstáculo sobre el cual podemos trabajar, pensamientos, por ejemplo. Entonces, poder evaluar también qué es lo que está pasando es lo que nos va a ayudar a ver por dónde seguir, porque no hay un camino directo, sino que va a depender mucho de nuestra historia de aprendizaje con ese hábito. Totalmente. Entonces creo que está bueno poder identificar qué es lo que pasó, tanto para poder solucionarlo, también como para corrernos un poco de el latigazo que nos pegamos de cada vez que no podemos hacer algo, decir, pero ¿qué pasó exactamente? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Incluso también, yo muchas veces a mis consultantes les aconsejo esto de cómo hacer una retrospectiva cuando termina la semana, ¿no? Porque también hay veces que creemos que, sí, lo ideal es que yo haga, no sé, el ejercicio a las 7 de la mañana cuando me levanto antes de ir a trabajar y lo voy a hacer lunes, miércoles y viernes. Y capaz, después me doy cuenta justamente en el hacerlo, porque en mi cabeza sonaba fantástico, ideal y todo cerraba. Pero de repente cuando me choco con la realidad y empiezo, ¿no? A generar ese hábito o esas rutinas, me doy cuenta de, che, capaz no me quedaba tan cómodo, o me estoy dando cuenta de que, che, a la mañana estoy medio dormida y me cuesta y no tengo tanta energía, o no me gusta levantar más temprano para hacer ejercicio. Entonces, eso no significa que tengo que dejar ese hábito a un costado, sino de que tengo que reevaluar a dónde lo voy a ubicar, ¿no? Digo, en eso que quiero llevar. Completamente, completamente, y está buenísimo esto que decís en el sentido de que es un trabajo muchas veces diario, semanal, de reajustar a lo que nos sirve, porque también tenemos que pensar que todos los hábitos son muy sensibles al contexto. Entonces, cada cosita que pasa en nuestra vida, si nosotros veníamos, bárbaro, no sé, haciendo ejercicio en nuestra casa 5 veces por semana y veníamos bárbaro y todo estaba genial y de repente pasa algo como, no sé, le tengo que cuidar el perrito a mi amiga y no sé, y viene y el perrito se me sube encima y no me deja hacer ejercicio y tengo que, quiero decir como un ejemplo muy, muy pavo, pero quiero decir, cualquier cambio de contexto va a hacer que indefectiblemente tengamos que reevaluar un poco nuestra rutina.
Qué importante la flexibilidad, ¿no? Digo, Completamente, completamente. No es lo mismo si antes trabajabas de tu casa que si de repente ahora empezás a ir, no sé, a la oficina y tenés que hacer un cambio y no podés sostener exactamente lo mismo que hacías antes. Y eso no es un fracaso, porque muchas veces lo vimos así como, ay, no estoy pudiendo hacer todo el ejercicio, y en realidad es que no nos sentamos a reevaluar, hey, a partir de ahora, con este nuevo cambio de contexto, ¿qué es lo que más me serviría a mí para poder sostener este hábito? Que no se va a ver igual a como se veía, por ejemplo, un año atrás, exacto. por suerte. Digo, qué importante esto, la flexibilidad por sobre todas las cosas, ¿no? Porque también creo que a veces, creo que dentro de los mitos, a veces que entran en lo que son los hábitos, empezando por el de sostener 21 días esto y ya está, y con eso ya lo incorporaste a tu vida y el comportamiento automático y todo. Creo que también está esta cosa como de lo rígido, ¿no? De que tiene que ser siempre en un mismo día, en un mismo horario, ¿no? Y esas cosas, en vez de justamente terminar ayudando a que podamos instalar algo que queremos para nuestro bienestar, termina perjudicando. Totalmente, totalmente. Y es como, quiero hablar de todas las cosas que dijiste a la vez. Sí, por favor. Es que quiero hablar de todas las Desmintamos todo esto. entendemos todo. No, pero creo que esto que decís de la flexibilidad no lo quiero dejar pasar porque, a ver, si bien hay una importancia muy grande de definir la conducta y que tengan espacios y que sea como una cosa de, bueno, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿De cuándo voy a hacer lo otro? Que eso después lo vamos a hablar como en parte de cómo generar un hábito. Hay estudios que dicen que la gente que sostiene los hábitos es la gente que tiene flexibilidad, que flexibilidad no es necesariamente, es como lo hago cuando me pinte, sino es, ok, me estoy proponiendo esto, ¿y qué pasa si, no sé, justo ese día no pude porque había otra cosa que era más importante para mí, como cualquier cosa, un cumpleaños, o me siento enfermo y tengo que cuidar mi cuerpo, lo que sea, de poder hacerlo, por ejemplo, al día siguiente o en 2 días, pero de sostenerlo y que esté esa flexibilidad, que no sea como, ah, me había plantado que era viernes, pero bueno, como tengo un cumpleaños, es como, bueno, nos vemos el viernes que viene. o cuando sea, o cuando pinte. Entonces, esta flexibilidad está buenísima. Sí. Está buenísimo cultivarla. Y esto de los 21 días lo desmentimos al 100%. Vamos a desmentirlo. Es muy curioso de dónde surge lo de los 21 días. ¿De dónde surge? Surge de un cirujano plástico que en los años 50, sí, esto es como cada palabra que diga va a ser como un gesto de, ok, y esto. El cirujano se llamaba Maxwell Maltz y básicamente él descubrió en su propia práctica privada, que esto es importante también, con sus pacientes, que se tardaba 21 días en acostumbrarse a los nuevos cambios físicos. Y uno dirá, ¿cómo es que 80 años después nosotros estamos viendo plaquitas en Instagram que decían, tipo, curso de cambiar hábitos en 21 días por este querido Maxwell que me hace acordar de la niñera, Maxwell. O sea, pienso en Denali. Obvio. Y surge de ahí, y nosotros lo venimos sosteniendo, y la verdad es que es, uno, no sé, yo la otra vez pensaba, la cantidad de cosas que debemos repetir porque las escuchamos y como... Que andás a ver quién lo dijo, claro, por qué lo dijo, y nosotros lo compramos como una realidad. Sí. Completamente. Y sobre esto de los días hay algo muy interesante, porque ese mito está mutando, no sé si lo escuchaste, pero ahora empezó a mutar a, ahora ya no son 21 días para crear un hábito, son 66. Ah, mirá, no la sabía, no la sabía esa, no me llegó todavía. Okay. No llegó, bueno, el asunto es el siguiente, y esto tiene un poquito más de sentido, esta cifra, pero me gustaría también como, bueno, alertar un poco a la comunidad de por qué no casarse con ninguna cifra. Esto surge de un estudio que se hizo en 2009, en el cual como se evaluaron algunas conductas de, creo que eran 96 personas, en las cuales habían conductas como, bueno, comer una fruta después del almuerzo, tomar una botella de agua con la comida, salir a correr 15 minutos antes de la cena,
ese tipo de conductas. Y la idea es que las personas tenían que registrar la conducta y también registrar el grado de automaticidad. Quiero decir, entre nosotros en criollo, cuán fácil se les estaba haciendo. Sí. Y el resultado dio que en promedio se tardaba 66 días en crear un hábito. Pero acá hay que tener muchísimo cuidado porque es en promedio, porque el rango de días dio entre 18 y 254. Claro. No es Demasiado una en realidad es la mediana si vamos a hablar con propiedad, pero bueno, entre nos, como podemos hablar de, es un número que está en el medio en un rango muy, muy amplio. Muy amplio. También tenemos que tener en cuenta que en un estudio dedicado a hábitos, ¿no? Como era como personas que estaban registrando. Entonces, si alguien en algún momento les dice, en tantos días vamos a cambiar este hábito, y les quiere cobrar por eso, duden. Huyan. Sí. Huyan. No es por ahí. No es por ahí. Porque el cambio de hábitos va a depender de la cantidad de días de cada un uno. montón de factores. Un montón. Exacto. Por ejemplo, la complejidad de la conducta. Es decir, no va a ser lo mismo como quiero tomar un vaso de agua ni bien me despierto a quiero ir al gimnasio. Exacto. El primero es como agarro el vaso, lo tomo menos de 30 segundos. Ir al gimnasio requiere, me tengo que vestir, requiere 2 horas de tiempo, porque entre que voy, vuelvo, me baño, hago. Requiere esfuerzo físico, requiere un montón de cosas. Entonces tenemos la complejidad de la conducta, tenemos, por ejemplo, también el contexto de cada uno. No va a ser lo mismo generar el hábito de hacer ejercicio para una chica de 18 años que vive con los padres y no trabaja, que para una madre de 4 hijos que encima trabaja y que se encarga de la comida y que patriarcado. Hashtag patriarcado. No va a ser lo mismo. Para una persona, tal vez generar el hábito de comer saludable, sí, toda su vida en su casa le inculcaron el hecho de comer verduras, de nutrirse, que si, por ejemplo, vivía a anchos y patitas de pollo con coca, como quien les habla. Y quiero decir, tal vez hayan cosas que uno tarde un poquito más en aprender. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso y no hay un número universalizado que podamos usar para decirte, vas a tardar esto en cambiar un hábito. Además, justo, bueno, nosotros lo hablábamos el otro día en nuestra sesión, pero digo, esto de, a veces le exigimos, ¿no? A las ciencias de la salud, esta cosa de la ciencia exacta, ¿no? Y es como una regla matemática, como, bueno, sí, si en tantos días haces esto, entonces va a pasar esto. Y es imposible porque, como vos decís, hay tantas variables en juego que quien justamente venga a decirte que en tantos días vas a lograr esto, no vayas por ese lado, literalmente vas a desechar el dinero porque no te va a llevar a ningún lado, porque puede que sí, porque justo capaz en tu contexto y en esa conducta que querés lo logres, pero que te lo vendan como una regla matemática, no funciona, justamente. Y la frustración también, Totalmente. ¿no? De repente entrar, no sé, a algún programa en el que te digan en 21 días vas a poder hacer esto, y llegás al día 22 y de repente decís, uy, ¿qué me pasa a mí que no puedo hacer esto? Como, ¿qué hice mal? Y creo que eso es súper peligroso también. Sí, como totalmente. Que las personas se empiecen a culpar a sí mismas por no poder hacerlo y que dejen directamente, es como, no, bueno, si no lo hice ahora es como, ya está. Y como, no está bien. Vení, hablemoslo. Hablemos de esto. Es que para mí eso a veces es lo tan peligroso en las redes sociales, y es que en este tipo de discursos y de mensajes, la gente cuando lo intenta y no puede, se culpabilizan a sí mismas, ¿no? Y piensan que el problema lo tiene uno, ¿no? Y es como, ¿por qué esta frase que yo doy, es la de si yo pude, vos podés, ¿no? Entonces a veces entra esta cosa de, ¿por qué esta persona pudo y yo no? Y automáticamente viene la culpa, ¿no? De, no, claro, es que yo soy la que tiene el problema, es que yo soy la que no puede, es la que yo estoy mal. Cuando capaz lo que está mal de base es otra cosa, que nada tiene que ver con vos, personita individual, que estás intentando instalar un hábito en tu vida, ¿no? Entonces, por eso también hay que ser a veces tan responsable para mí a la hora de comunicar y de la forma en la que comunicamos. Y si tenemos redes sociales, no importa si tengas 1, 2, 20 o 1.000.000, porque del otro lado hay alguien que está leyendo y que tenemos que tener un mínimo de
el impacto que eso puede generar en la otra persona. Ni hablar, sí. Es súper importante y está plagado de discursos súper rígidos y exitistas respecto a como, desde que yo empecé a comer saludable, es como mi vida cambió y desde que me despierto a las 5 a.m. y la realidad es que no funciona así en todos los contextos y acá tienen dos psicólogas que les pueden decir, nosotras trabajamos con esto y a nosotras también nos cuesta generar hábitos y también Totalmente. tenemos que lidiar con eso en nuestro día a día y no es un tema finalizado que uno diga, listo, domino mis hábitos y nunca más eso aparece. Eh, Así que también está bueno acercar esto desde una perspectiva real, es decir, como acá nadie tiene la vida resuelta, como ya a todos nos cuesta, la idea es que intentemos ir haciéndolo un poquito más fácil o que al menos las cosas que hacemos como vayan en línea de lo que queremos o de la vida que queremos Exacto. cultivar. Y acá, una pregunta también que tengo es esto de, a veces también uno se encuentra mucho, ¿no? Por ejemplo, hablo obviamente del espacio de terapia porque, bueno, a esto nos dedicamos y tenemos contacto muy cercano justamente con las problemáticas de la gente, que es esta cosa de, bueno, si quiero instalar esto, tengo que ir a por todas, ¿no? Como dirían acá en España, tengo que ir a por todas y no, lo voy a hacer 5 días de la semana y 2 horas por día y digo, las posibilidades de que eso fracase creo que son mucho más amplias que si vamos de a poquito. No sé qué pensás con respecto a esto y, digo, y la importancia capaz como de dar pasos más chiquitos que me vayan acercando a algo más grande si quiero. Total, el clásico, si yo la hago bien. Ay, sí. A medias yo no, ¿eh? A A medias medias no. no, a medias no. Y sí, y ese creo que es uno de los obstáculos como más frecuentes con los que suelo topar, que es con esto de no quiero hacer poquito. Como que empiezo, no quiero hacer eso que vos me planteás, que es hacer 5 minutos de ejercicio hoy. No quiero hacer eso, porque si ya voy a hacer el esfuerzo, es como voy a hacer 50 minutos de CrossFit. Y en realidad creo que el mayor problema de eso está básicamente rastreando en, ¿te funcionó hacer eso todas las veces que lo intentaste? ¿O te pasó que empezaste con todo y a la semana, a las 2 semanas, de repente no había nada? Entonces, yo digo, como empezar a también ver como de, ni siquiera como una regla fija, porque capaz a alguien le recontra sirve ir como por todo y está buenísimo y lo sostiene. Pero también rastrear en nuestra historia, para, yo suelo hacer esto y tengo esta intermitencia en mis hábitos de repente estoy recontraenchufada y Sí. voy a mil y me creo como la reina de los hábitos y todo está bárbaro y de repente no, La no nada hay nada. misma. Sí. Como y no sé qué pasó. Y entonces creo que está bueno también como rastrear en nuestra propia historia eso ya lo intenté. Esto de ir a por todo, ya lo intenté. Y si funcionara del todo, capaz seguirías teniendo ese hábito. Quiero decir, Sí. está bueno plantearlo de, bueno, ¿funciona o no funciona? Entonces creo que la idea de empezar de a poquito también tiene que ver con que si vamos a empezar con algo nuevo, estaría buenísimo no tener una inundación de displacer de una, porque es muy probable que no repitamos una conducta que nos genera como tanto malestar. No sé si es como seguramente a alguien de quien escuche le habrá pasado, de voy a empezar a hacer ejercicio y también se mandan 1 hora de hit y terminás tirado en el piso con náuseas y decís, ¿qué es esto? Me siento Y, muy identificada. Con las y piernitas temblando. con las piernas temblando al día siguiente no podés caminar y decís que claramente hoy no voy a poder repetir como algo similar porque bueno, no me funcionan las piernas y no quiero, además. Entonces creo que esta idea de ir chiquitito nos puede ayudar a justamente poner el foco en la repetición. Vamos a intentar al principio, cuando nosotros hablamos de generar un hábito, el foco no va a estar puesto tanto en la perfección y en el hábito final, ni en cómo queremos que se vea, sino que vamos a estar poniendo foco en la repetición de la conducta. Simplemente que podamos sostenerla en el tiempo. Siempre hay tiempo de agregar cosas,
de sumar minutos, de hacerlo más complejo. Siempre hay tiempo de hacer eso. Pero si nosotros lo hacemos todo eso en un principio, las chances de que se repita la conducta es muy baja. Y ahí es cuando terminamos con esta intermitencia es como voy del todo al nada. Sí. Que creo que también es algo muy, muy común y que nos podemos identificar un montón con esto. O voy por todo o no voy por nada. Entonces creo que, nada, está bueno tener como esta idea de, si voy a empezar con un hábito, ¿qué es lo más chiquito que puedo hacer? Y mismo tener una versión de esos hábitos más chiquita aún, para cuando no podamos llevarlo a cabo. Sí. Entonces, como tener esto yo le llamo medio hábito, que es, no sé, si mi hábito al principio es hacer 20 minutos de un video de pilates, por ejemplo, bueno, un medio hábito podría ser como hacer 5. Sí. O algunas acciones mucho más chiquititas de, bueno, perfecto, hoy no voy a hacer ejercicio, pero voy a, no sé, si estoy en el subte o en el metro, allá en España, como le dicen, voy a ir, no sé, voy a subir las escaleras y no voy a tomar la escalera mecánica, por ejemplo. Entonces, o me voy a bajar antes del colectivo y voy a caminar. ¿Es perfecto? No, pero mantiene la conducta, es decir, nos da la chance de tildar de, che, hoy hice algo que tiene que ver con este hábito que para mí es importante. Exacto, sí. Y tendemos a que eso esté cerquita. Y me parece importante también como traer esto y de que no sea modo compensatorio, ¿no? O sea, como no lo hice, entonces voy a hacer esto otro, sino que sea porque realmente tiene ese sentido para mí. En ese momento, como decís vos, bueno, subir por las escaleras del subte o bajarme antes del colectivo y caminar unas cuadras a mi casa. Digo, no hay que compensar, ¿no? Digo, No. porque ahí vuelve a entrar sino también la culpa. No, si aparece como la palabra compensar, cuando aparece eso, yo digo, no hagas ejercicio. Alerta. Al sillón. No. Vaya a ver Netflix, por favor. Totalmente. No, para compensar, jamás, quiero decir, porque con eso también seguimos controlando y seguimos con la mirada puesta en un objetivo. Si estamos compensando es porque estamos intentando llegar a una meta y nosotros estamos hablando de hábitos, estamos hablando de valores, estamos hablando de cosas que no tienen fin. Exacto. En el sentido de, si mi valor es estar saludable, lo voy a hacer hoy y nunca, lo que decíamos antes, nunca me van a dar un diploma de saludable para siempre. La mejor saludable. Con lo cual, si yo hoy de repente, no sé, no como sano, no pasa absolutamente nada, porque así como no me dan el certificado de saludable, tampoco me dan el de no saludable, sino que son acciones que puedo sostener en el tiempo y lo que importa son los patrones, no importa la perfección, importa que haya un poco más de eso en tu vida, Exacto. no que solo eso esté en tu vida, Sí. que haya un poquito más de eso. Totalmente. Y quería hacer una última preguntita antes de que vayamos como más a la parte práctica, ¿no? De cómo podemos hacer diferentes pequeñas pautas como para poder instalar un hábito. A veces creo que cuando uno habla de rutinas, también me parece que es una palabra que está un poco como vapuleada, demonizada, tanto para un extremo como para el otro, ¿no? Hay gente que capaz es como justamente muy de lo que hablábamos antes, como demasiada estructura en esa rutina y que nada puede salirse de esa estructura. Pero después están las otras personas que, no, a mí las rutinas no me gustan, a mí me gusta, ¿no? Vivir el momento a momento, digo. ¿Hay tal cosa como rutina mala, rutina buena? ¿Las rutinas son necesarias? O sea, ¿cuál es esa mirada, ¿no? que nos puedes brindar con respecto a la rutina? La rutina, ¿qué tema la rutina? Sí, está muy instalado esto que decís de yo rutinas no sigo porque las rutinas son aburridas y yo no me comprometo con absolutamente nada. Sí. Y yo siempre digo, si te sirve, tipo, y está buenísimo. Quiero decir, si no te sirve tener una rutina y eso te sigue acercando a las cosas que vos crees, Fantástico. no tenés nada que tocar. No hace falta que tengas una rutina si no te sirve. Sí, algo que muchas veces creo que está bueno saber es que algunas rutinas a veces nos permiten llegar un poco más a algunos objetivos. No sé, como por ejemplo podemos pensar en el hábito de registrar la plata que gastamos, el dinero que gastamos en el día a día, como para poder más o menos conocer un poco cómo es el estado de nuestras finanzas en el día a día.
Y que eso sí es una rutina o es un hábito a tener que es bastante rígido y es un embole porque yo día a día me tengo que sentar con la aplicación, le digo, sí, gasté encima en esta pavada, como, "Oh". Y tengo que sentarme a hacer eso, pero que a fin de mes me permite hacer un análisis y generalmente al registrar suelo controlar muchísimo mejor mis gastos, porque por supuesto estoy mucho más atenta y llevar esa rutina me permite tener una vida muchísimo más flexible, que capaz es trabajar menos, viajar más, como hacer un montón de cosas que están muy asociadas a, por ejemplo, esta libertad que decimos, no, yo soy libre, sí, y muchas veces a eso tenemos que llegar mediante alguna rutina. Claro, eso te iba a preguntar, digo, ¿existe la no rutina? No sé qué responderte. Claro. Lo dejamos para decir como a modo metafórico, ¿no? Pero me viene esa pregunta, ¿no? Digo, ¿es posible tener realmente una vida en la cual no haya una rutina, aunque sea chiquitita, aunque sea una cosa? Sí. Pero seguro que alguna rutina hay, la gente se levanta y desayuna, quiero decir, ahí ya tenés como Una una rutina. rutina, y si no desayuna, bueno, almuerza. Sí. O sea, en algún momento come. O sea, Creemos que sí. creemos que en algún momento algo de eso sucede, pero algo pasa. O sea, no sé, se levantan y ojalá se lavan los dientes. Eso Sí. ya es una rutina. Entonces, quiero decir, eso está. Creo que la gente cuando le huye a las rutinas se refiere más a un poco esto de como algo un poquito más estructurado, ¿no? Claro, como al control, por decirlo de alguna forma. Como, completamente, completamente. Que yo entiendo que querramos escaparle a eso, porque como aparece esa palabra como la rutina, es como, tiene como toda una connotación muy negativa, que es como, no sé, mismo cuando hablamos de vínculos, se atrapó la rutina y Sí, como tiene como toda algo una malo. connotación total, súper difícil, no te está sirviendo lo que estás haciendo. Capaz haya que estructurar algunas cosas un poco, que tampoco significa volverse un robot. Exacto. Hablábamos como justamente de esta flexibilidad y de repente tener rutinas no significa que uno se va a convertir en un robot, sobre todo porque estas rutinas, de nuevo, como nosotras las planteamos, son rutinas que tienen sentido para la vida de la persona. Entonces la idea es que no deberían verse como un esfuerzo, como algo que con lo que nos resulta imposible lidiar, Sí. como hablamos de rutinas de, no sé, trabajo de 9 a 18, que de repente, no sé, suena como un poco más, al menos para mí, un poco más aversivo. Sí. Eh, Y que incluso también, ¿no? Digo, la otra cara de esto, como decís vos, es de estas rutinas que, bueno, que tienen un sentido para mí, ¿no? Que hay un para qué atrás de eso, ¿no? Al servicio de algo está esa rutina, me parece como súper importante y que eso para mí lo vuelve justamente una rutina linda, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, quiero instalar esto porque atrás de eso hay algo que es mucho más grande que el mero hecho de la acción. Totalmente. Y creo que esto está buenísimo, porque a mí de repente, no sé, tener el hábito de hacer ejercicio es algo que para mí está muy anclado a la libertad. Y uno dice, bueno, pero tenés una rutina como medio estructurada de cómo haces ejercicio, en este momento no igual, pero, pero Cosas. suelo tenerla, como cosas de la vida, pero suelo tener una rutina como bastante estructurada de cuánto hago ejercicio por semana, pero eso para mí está ligado a que yo en un futuro quiero poder tomarme un colectivo para ir a ver a mis amigas cuando yo tengo 80 años. Para mí tiene que ver con esa libertad de estar bien físicamente para poder hacer las cosas que quiero, para justamente como tener esa libertad y está, sí, uno dice, sí, bueno, pero estás estructurando ahora, sí, completamente, pero tiene como un objetivo mayor que es justamente el de ser más libre cuando en un futuro o mismo ahora, de ahora poder, no sé, moverme, ir, no sé, caminar a algún lugar y no llegar recontra cansada. Y eso me permite hacer un montón de cosas, de poder salir a andar en bicicleta si quiero, por ejemplo. Y eso a mí me da un montón de libertad. Y para conseguir esas cosas, necesito hacer hoy el esfuercito, que intento que no sea un esfuerzo muy, muy grande, que sino que sea algo que esté adaptado a lo que quiero, sabiendo que va a haber un esfuerzo.
Me parece súper claro eso, ¿no? Como sabiendo que va a haber un esfuerzo. Un esfuerzo. Y con eso ahí cerramos. Bien. Sí, es más, cortá solo esa parte Y repetila, esfuerzo, y esfuerzo, repetirla. esfuerzo. Siempre en los episodios, al final, así sea que con invitadas o así sea que lo esté dando yo el episodio, damos siempre como una parte final un poco más práctica o con ejercicios o con tips o con pautas. Y en este caso me parece que sería fantástico, ¿no? Esto de poder dar como algunas pautas como para poder instalar un hábito. Así que somos todo oídos. Oh, Dios. Bueno, la primera cosa que me parece importante, que la hablamos en muchas de estas cosas, va a ser que las fuimos tocando, así que va a ser también como medio Resumen. resumen, pero que es la importancia de definir una conducta. También cuando hablábamos de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? A veces decimos, eh, no sé, quiero comer saludable, por ejemplo. Ok, ¿qué significa eso? ¿Significa que quiero comer más verduras? ¿Significa que quiero comer más frutas? ¿Qué significa? ¿O quiero hacer ejercicio? Bueno, ¿cuánto ejercicio quiero hacer? ¿Qué tipo de ejercicio quiero hacer? ¿O quiero tomar agua? Bueno, ¿cuánta agua quiero tomar? Quiero decir, poder definir la conducta también nos va a ayudar a ver. Como lo más claro que se pueda. Exacto. Y también nos va a dar como una pauta de si nos estamos acercando a eso que queremos o no, porque es como, yo digo, quiero tomar más agua, y bueno, y hoy la verdad es que estoy viendo mi botella y es como tomé muy poquita. Y capaz, esto puede ser tomar más agua, pero yo tengo como definido, quiero tomar 1,5 litros de agua por día. Entonces, eso me va guiando de, no, Dana, no estás llegando. Claro. Como que tal vez si me hubiera quedado con tomar más agua, es como, sí, no sé, tengo el agua ahí y Y está. listo. Entonces, la idea de poder definir una conducta puede ser súper importante también para saber si la cumplimos o no. Poder definir cuándo la voy a hacer, dónde la voy a hacer, cómo la voy a hacer, si puede aparecer algún obstáculo, como por ejemplo, bueno, sí, la voy a hacer en casa. Bueno, no sé, pero tengo hijos y están todos dando vueltas por todos lados. Bueno, entonces capaz tenga que modificar un poco. Y, y creo que en este punto también de definir, que hacer como esta, se llama intención de implementación, que es como justamente hacer esto, como estas preguntas de, bueno, qué, cuándo, cómo. Podemos pensarlo en la parte del cuándo, podemos pensarlo en horarios específicos, por ejemplo, como, bueno, esto lo voy a hacer el miércoles a las 3 de la tarde, o podemos encadenarlo también con algún hábito que ya esté instalado. Y me parece más interesante que tiene que ver con esto, con encadenarlo a un hábito que ya esté instalado. ¿Por qué? Si yo digo, quiero comer una fruta, voy a comer una fruta los miércoles a las 3 de la tarde, y ese día, no sé, tuve un montón de trabajo y terminé de trabajar a las 4 de la tarde, es como, bueno, queda como ahí medio trunco, tengo que almorzar, es como, no sé, pierde sentido. Si puedo decir, bueno, después de cada almuerzo voy a comer una fruta, eso lo estamos anclando a una señal que ya es el almuerzo, que es un hábito que ya sabemos que está, y que se puede flexibilizar un poquitito más dependiendo del día. Son como algunas opciones, podemos como plantear un horario fijo o encadenarlo a algún hábito que tengamos. Por ejemplo, si, no sé, tenemos que tomar alguna medicación, que eso también a veces son hábitos, el hábito de tomar una medicación. Bueno, puedo decir, la voy a tomar todos los días a las 10 de la mañana, o puedo decir, bueno, depende si no tiene horario fijo o no, pero después de lavarme los dientes voy a tomar la medicación. Entonces me puedo dejar la señal de, no sé, el blister de pastillas cerca del cepillo de dientes. Entonces, eso sería como un primer acercamiento como para empezar. Por otro lado, otra cosa bastante importante es modificar el ambiente para que sea más probable que la conducta suceda. Viste que habíamos hablado en un principio que los hábitos se disparan por señales. Entonces, si yo quiero realizar una conducta, estaría buenísimo que hayan señales del ambiente que me inviten a realizarla y que hagan que Hacerla. sea más probable que eso suceda. Por ejemplo,
perdón que siempre vuelvo a los ejemplos de comer saludable y hacer ejercicio, pasa que son también los que más consultan, Sí. entonces vamos con eso, pero si quiero comer, por ejemplo, un poco más de frutas, de verduras, estaría buenísimo tenerlas en casa, porque si no, termino de trabajar y las chances de que yo cuando termine de trabajar vaya a la verdulería, y que me ponga a cocinar, son bajas, son realmente bajas. Es menos probable que suceda eso que si yo ya tengo las cosas en mi casa, y si las tengo lavadas, ni te cuento, que si las tengo ahí todas como con cáscara de cebolla en la heladera. Eh, la idea es poder modificar el ambiente justamente para eso. Y a la inversa, cuando tenemos hábitos que queremos erradicar de nuestra vida, hacer que sea un poco más difícil acceder a eso, o sea, modificar el ambiente para que sea un poco más difícil la realización de la conducta. Entonces, lo mismo, no sé, por ejemplo, si yo tomo alguna gaseosa muy conocida y soy muy adicta a eso, tal vez tenerlo en casa, que cada vez que abro la heladera aparece la señal de la etiqueta y la botella, y va a hacer que sea un poco, para que sea más probable que yo agarre botella, obviamente. Entonces la idea es, bueno, tal vez si en mi ambiente no está esa botella, va a ser menos probable que yo, por ejemplo, baje, la compre, porque ahí se genera una fricción, Sí. requiere como un esfuercito extra. Entonces la idea es eso, como tener las señales que puedan disparar las cosas que queremos hacer cercanas y obviamente lo que no queremos hacer, como tenerlo lejos. Lejos. Eso podría ser como una posible reglita. Lo que quiero cerca, lo que no quiero lejos. Perfecto. Creo que también es importante la idea de poder hacérnoslo lo más fácil posible, en el sentido de generalmente solemos ir a lo más efectivo y no tanto como y de repente, no sé, digo, bueno, no, pero este lugar a 38 cuadras tienen una clase buenísima de, no sé, de zumba en el aire, ¿viste? Y Sí. como, está buenísimo, pero recordá que la persona que va a tener que hacer esas 38 cuadras después de trabajar, sos vos. Y que tal vez está buenísimo, decís, no, pero es lo más efectivo. Bueno, sí, seguro, y está bien, y si querés podés probar, pero también está bueno cuando empezamos que sea algo fácil, en el sentido de, no sé, si querés comer más saludable, y tal vez que tu primer acercamiento no sea una receta de Otolenghi en la que tenés que conseguir costra de unicornio comprada en una dietética a 15 kilómetros, ¿no? Sea como ir con cosas un poquito más accesibles. Bueno, lo que hablábamos de que sea chiquito, como empezar de a poco, eso ya lo hablamos hace un ratito en el episodio, pero recordar esto de que si siento demasiado displazar, es probable que no lo repita. Entonces, Claro. como empezar muy de a poquito con lo menos, como lo mínimo que podemos hacer en un día, eso está bien para empezar. Y ver cómo nos sentimos con ese hábito. Y empezar a ver qué obstáculos aparecen. O empezar a como relacionarnos un poco con eso. Bueno, no sé, hice 5 minutos y lo que apareció antes fue justamente estos pensamientos. Bueno, no va a ser suficiente, es como debería ser más. Y ahí ya podemos identificar, bueno, esos son obstáculos que probablemente sigan apareciendo como mientras Sí. vayamos construyendo esos hábitos. Y está bien para identificar obstáculos. Me puse a hacer en casa y de repente me di cuenta que, no sé, me suena el celular cada 2 minutos. Bueno, perfecto. Eso nos sirve también como para empezar a estructurar el ambiente para que nos sirva. Entonces la idea de Totalmente. empezar de a poquito puede ser una buena idea. Y Eh, te hago una pregunta porque también aparece mucho, que lo he leído muchas veces, esto de premiarse. O sea, si lo hago, premiarme porque lo estoy haciendo. ¿Qué pensás de esto? ah, es complejo el tema de premiarse, porque, a ver, creo que está fantástico que uno se premie y se celebre en las cosas que hace. En ese sentido, está bien, pero como premiarse en términos de, bueno, no sé, si hago esto, me como un chocolate y es más probable que eso, no sé, termino de estudiar, me como un chocolate y eso hace que eso funcione como refuerzo de la conducta. No sé si funciona del todo de esa manera. Sí nos puede servir como, de repente, como ese disparador que nos diga,
finalicé esto y que Claro. ese sea como el refuerzo para nosotros, que es como esa sensación de logro y ese chocolate que nos estamos comiendo es como la señal de terminé esto que hice que quería hacer. Creo que está buenísimo cuando hablamos de gratificación, de repente pensar en que la actividad sea gratificante en sí. Entonces, en ese sentido, podemos pensar en hacer las actividades como dentro de lo posible, lo más divertidas, no sé, que podamos, por ejemplo, hacerlo con alguna amiga, con algún amigo, de hacer actividades que nos gusten, de nuevo volviendo a no tanto lo más efectivo de, no sé, voy a hacer CrossFit, si no te gusta hacer CrossFit, sino capaz voy a bailar y porque me divierte muchísimo bailar, entonces la actividad en sí misma es gratificante y eso es lo que funciona como en mi bienestar, es lo que funciona como Sí. refuerzo para que eso pueda volver a aparecer. Entonces, quiero decir, en ese sentido creo que está bueno como pensar como a la actividad misma como gratificante, o mismo con cosas medio pesadas, no sé, lavar los platos, sumarle alguna actividad gratificante, escuchar un podcast, por ejemplo, mientras estoy haciendo esto, mientras doblo la ropa. Sí. Eh, pero creo que está bien eso y está bien también como poder conectar con nuestros valores en el sentido de, bueno, hice esto, ¿cómo me siento? Qué bueno que lo puedo hacer, como dedicarnos 2 minutos a decir, como, qué bueno que pude hacer esto, poder escribirlo, eso también puede funcionar como refuerzo porque nos va a Sí. conectar con por qué es importante para nosotros y toda esa conexión de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo es como vuelve a resurgir como El todas deseo. Sí. sí, todas esas ganas de hacerlo que puede servir para hacerlo de nuevo. Porque si yo pierdo contacto con por qué lo estoy haciendo, lo que hablábamos antes, con todo ese placer, es probable que quede ahí como Sí. trunco, escondido. Espero haberte respondido Sí, un poco. perfecto. De todas formas, es mi perspectiva de cómo lo veo yo. Hay un montón de personas que lo ven de forma distinta, como muchas veces en la literatura de hábitos, está como premiate después y Sí. mirá una serie. A mí me hace un poco de ruido eso, sobre todo porque no me ha servido y no veo que les sirva mucho a mis consultantes porque suelen ser ellos y nosotros los que tenemos el dominio sobre eso. A ver, termino de estudiar y veo Netflix. Es como, bueno, ¿por qué no veo Netflix ahora? No hay que, si tuviéramos un sistema en el cual, por ejemplo, Netflix se habilita después de estudiar, Está muy bueno bueno, eso, ¿eh? Ojo, ¿eh? ojo con Patentalo. esta idea. Ojo con esta idea. En un libro que ya no me acuerdo cuál había leído alguien que decía que mientras hacía ejercicio la bicicleta hacía que se mantuviera prendida la computadora. Yo no sé si eso es posible, si es zaraza, pero me había parecido muy gracioso, maravilloso y ridículo a la vez. Sí. Pero quiero decir, si pudiéramos hacer ese tipo de cosas, que el refuerzo no depende de nosotros mismos, tal vez estaríamos hablando como de otra cosa. Pero Claro. cuando estamos hablando de esto de comete un chocolate después de ordenar la casa, no sé cuán efectivo sea. Sí. Como es ahí con signito de pregunta, lo dejo, como para que cada uno también tenga su propia perspectiva de eso. Bien, muy bien. ¿Alguna pauta más? Registrar si les sirve lo que van haciendo, como algún registro de hábitos que no tiene que ser muy complejo para nada, sino como poder registrarlo puede darnos también, al menos en un principio, como una idea más clara de qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos pudiendo llevar a cabo, si no. Lo que vos decías también de, bueno, hacer el análisis de la semana que haces Sí. con tus consultantes, de, bueno, ¿qué pasó? Eso nos puede ayudar y mismo también hacer como la X de lo hice, también funciona como un Sí. refuerzo que hace que pueda ser más probable que se vuelva a repetir la conducta. Y la otra cosa que me resulta súper importante es que no hagan todo a la vez. Muchas veces queremos cambiar 15.000 hábitos a la vez, vayan de a uno, vayan de como de a poquito, o empiecen a acercarse a ciertas cosas, como de a poco, como un acercamiento, como Sí. un voy tendiendo hacia allá, pero la idea de cambiar 5 hábitos a la vez Es un capaz es montón. muy, muy complejo y lleva directo a la frustración. Eh, entonces, ese es como, de nuevo, es un consejito, también basado un poco en experiencia. Prueben también. Es como, fíjense qué Totalmente. les sirve, pero la idea de mi vida va a cambiar de un día para el otro, de decir rotundamente, si fuera tan fácil lo estaríamos haciendo todos. Sí.
Y no estaríamos haciendo este podcast, básicamente. No estaríamos haciendo este podcast y yo no estaría laburando de esto. Y yo tampoco. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Dana, la verdad que me encantó, me parece que fue súper claro y me parece que del otro lado se llevan como mucha información y muchas herramientas también para poder empezar a implementarlo, así que de verdad muchas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. No, al contrario, espero que sirva para algo, al menos que sirva para que la gente deje de castigarse tanto por el tema de los hábitos. Y muchas gracias por invitarme, fue un placer. Igualmente, gracias, Dana. Nos vemos. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificándolo con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.